En capítulos anteriores... Alerta. Organismos CER detectados. Por eso he venido. Matas a miles para salvarte. ¿Esa es tu justificación? Yo no justifico nada. Tú diseñaste a la reina de espadas. Tú me envolviste en la crisálida. Débil y dúctil. Rompí huesos, desgacé carne, te mejoré. Zeratul. Char es desde hace mucho el hogar de la colmena principal del enjambre en el sector Koprulu. Las facciones Terran y Zerg pugnan por el control del planeta. Para reunir al enjambre, deberás reconquistar Char. Tu primera oponente será la madre de la prole renegada Zagara. No te entregará su prole sin presentarte batalla. Hola chicos, antes de continuar, os mostraré una pequeña parte que se me olvidó implementar en el episodio anterior, y que alguno de vosotros ya me habéis dejado en los comentarios. En la misión 4 de Acallar los Gritos, se me pasó por alto que por el camino podemos ver el cadáver de Nafash, donde Kerrigan dice la siguiente frase. Nafash, había perdido la esperanza de encontrarte viva. Los protos lo van a pagar muy caro. Os recuerdo que si durante el transcurso de los episodios recordáis alguna curiosidad o algún huevo de Pascua memorable, es vuestra oportunidad para dejármelo en los comentarios. Al final de la campaña crearé un vídeo sobre los huevos de Pascua y curiosidades de StarCraft 2 Heart of the Swarm con los comentarios más interesantes. Por último, no os preocupéis por las misiones de evolución de Abathur, todas las recopilaré también en un vídeo especial al final de la campaña. Y ahora, sin más, continuemos con esta gran historia. No detecto al templario tétrico. ¿Está oculto en el Leviatán, esperando el momento de atacar? Se ha ido. Busque lo que busque. Ya no es una amenaza para mí. Al menos por ahora. ¿Acaso no es una amenaza todo lo que no sé hacer? No me cuestiones, Isa. Como ordenes, mi reina. ¿La madre de la prole Zagara quiso llevarte con ella? No lo bastante poderosa para controlarme. Solo tú. Si no es tan poderosa, ¿cómo pensaba que podría liderar el enjambre? Adaptación. Se involucra en situación donde evolucionar es única opción. Fuerza su propio cambio. ¿Entonces puede que haya evolucionado en algo más peligroso? Eso pondría las cosas interesantes. El dominio se ha puesto cómodo durante mi ausencia. Cuando recupere mis tropas, expulsaremos al general Warfield. Una de tus madres de la prole, Zagara, se niega a aceptar que eres la reina de espadas. Antes de reclamar Char a los Terran, tendrás que conseguir que su prole vuelva al redil. Misión 7. Dominación. La prole de Zagara está reunida en los pantanos ácidos de Char, donde almacenaste millones de huevos para el futuro. Por la ubicación de la colmena, parece que Zagara pretende reunir todos los huevos que pueda. Intenta crear un ejército. Pero ¿cómo eclosionará los huevos? Puede usar una charca de gestación para darles vida. He ubicado nuestra colmena cerca de una de esas charcas. Pues reuniré huevos para crear un ejército y acabar con Zagara. En esta misión deberemos recolectar los 100 huevos que necesitamos para recuperar a nuestra prole. Tú no eres la reina de espadas. No eres más que una débil y patética Terran. Abandona Char mientras puedas. Estos huevos del enjambre me pertenecen. Zagara ha llamado la atención de varios Freestein salvajes. La están atacando.
Zagara ha huido por un túnel profundo hasta su base para recuperarse, pero volverá. Pestelin muy útiles evolucionan de Zerglin. Cualquier Zerglin puede mutar en Pestelin. Creías que te habías librado de mí. Una vez acabemos con Zagara, aprovecharemos para conseguir los huevos cercanos a nuestra base. No tenemos tiempo. ¿Qué ocurre ahora? ¡Adelante! El enjambre. Este nido tiene algo diferente. Este nido de Pestelin está listo para eclosionar. El enjambre está hambriento. ¡Adelante! Este mundo es... ¿Qué ocurre ahora? Hay más huevos cerca. Alerta. Una oleada de Zerling se aproxima a nuestra colmena. Esto no me detendrá. No tenemos tiempo. En nuestro camino, deberemos destruir los centros de mando Terran infestados para que Kerrigan aumente sus poderes. Hemos encontrado varias estructuras Terran infestadas cerca. Los Ter salvajes parecen interesados. Las destruiré si tengo ocasión. ¡Adelante! Hemos destruido una de las estructuras Terran infestadas. Queda una. Percibo más huevos. Cerca. Derrótame todas las veces que quieras. Siempre volveré. Hemos destruido la última estructura Terran infestada. Tenemos la mitad. Venga, Nilo. Adelante. Unos pocos más. Basta. Mientras tú robabas huevos, yo he ido creando tropas. Permíteme recordarte cómo luchan los Zerg. Alerta. Una gran oleada de Zerling se aproxima a nuestra colmena. Deberíamos defendernos con todas las fuerzas disponibles. Tienes mi atención. Este mundo es mío. Las colmenas están siendo atacadas. Nos enfrentamos al enemigo en combate. ¿Quién te ha preguntado? Tienes mi atención. Acabemos con esto. El enjambre no descansa. Nunca muero del todo. Yo soy el enjambre. Por último, acabaremos recolectando el último huevo que necesitamos. Nada se interpone en mi camino. Tengo huevos suficientes. Abazur, infunde la charca de gestación. Que eclosionen los huevos. Sencillo, solución catalítica igual a eclosión acelerada. Ejército listo en instantes. Y ahora, Zagara se arrepentirá de haberme desafiado. Ahora que tenemos un gran ejército de Pestelins, para terminar esta misión, llevaremos a todo nuestro ejército y acabaremos con la base principal de Zagara. No tenemos tiempo. Tropas están siendo atacadas. Aún tengo tiempo para detenerte. Adelante. ¿Cuánto poder? ¿Cómo puedes controlar a tantos? Matadla. Solo cumplía tus órdenes, mi reina. Esperad. ¿Yo te ordené rebelarte contra mí? Querías que tus madres de la prole luchasen y conquistasen, que los Zerg siguieran a una voluntad fuerte. Tu voluntad es la más fuerte y te serviré. Te permitiré vivir, Zagara. Quiero reconstruir el enjambre y tú eres parte de ese plan. Eres mi reina. Zagara está aquí para cumplir tu voluntad.
Dime, Zagara, ¿qué harías para expulsar a los Terran de este mundo? Arrasaría su fortaleza de la meseta Agreste. Pero el único camino para llegar a ella es atravesar la trinchera de huesos. Ten cuidado. Los Terran inundaron nuestros túneles con lava. Estaremos expuestos en la superficie hasta llegar a la meseta. Eso no me preocupa. Warfield no tiene ni idea de a qué se enfrenta. ¿Y qué ocurrió con el artefacto Selnaga? ¿Sigue en poder de los Terran? Puede, pero sé que no está en Char. No supone ninguna amenaza. ¿Sabes por qué te derroté en la batalla? Eras más fuerte que yo. No, ¿Más rápida? no. No juegues conmigo, mi reina. Comparte tu secreto. Habla con Abazur en la fosa de evolución. ¿Él me lo explicará? Te va a cambiar. Ve. Isa, veo señales de la antigua reina de espadas por todas partes. Pero no recuerdo por qué retuve a mi ejército en Char tanto tiempo. Estudiabas el futuro, preparándote para una gran guerra. ¿Qué guerra? Explícate. Nunca nos lo contaste. Solo dijiste que habías visto nuestra extinción y que querías que lucháramos hasta el final. No recuerdo nada de eso. Háblame de los cambios que le has hecho a Zagara. Modelo de madre de la prole permite resolución de problemas complejos, aprendizaje, capacidad de liderar proles, enfoques múltiples. He añadido densidad muscular, ampliado materia cerebral. Ahora, capaz de analizar múltiples situaciones, flexibilidad cognitiva. Quizás debería añadirlo a todas las madres de la prole. Materia gris adicional, superflua para función de madre de la prole en enjambre. Más materia requiere más energía. También aumenta independencia. Contradice directriz. Ningún ser debe representar peligro para líder de enjambre. Los tiempos cambian. Quiero que mis esbirros sean los más peligrosos. El enjambre crece de nuevo. Ahora, a por ti, Warfield. Al reclamar este planeta, le enviaré un mensaje a tu emperador. Voy a por él. Para llegar a la meseta Agreste, hay que conducir al enjambre por la trinchera de huesos. Los Terran utilizarán todo su arsenal contra nosotros. Misión 8. Fuego en el cielo. La trinchera de huesos es el único acceso a la fortaleza Terran. Una vez intenté dirigir a mi prole por aquí. Los Terran surgieron de los cielos con sus cruceros de batalla clase Gorgona. Nos bombardearon una y otra vez. Mi prole sangró y murió junto con nuestras esperanzas de expulsar a los Terran de Char. Espera, esos son nidos de hostigadores. Podrían derribar una gorgona. Hay que despertarlos. Mi reina, deberíamos cargar por la trinchera, no perder el tiempo con las gorgonas. Si sorprendemos a los Terran, cruzaremos con una cantidad razonable de bajas. Y si fallamos, el enjambre muere. Debes actuar con perspectiva, Zagara. Estrategia, cálculo, astucia. Utilizaremos este tumor de biomateria para engendrar otro cerca del nido. Cuando despierte, la gorgona de Warfield estará acabada. En esta misión deberemos acabar con todas las naves de Warfield que nos irán mandando durante el transcurso de esta misión. Mi reina, el general Warfield ha enviado una gorgona. Se dirige a nuestra colmena. Esa nave es enorme. Warfield no podrá sobrevolar la trinchera con dos a la vez. Con una le basta.
Rápido. Llevad la biomateria hasta los nidos para colocar un tumor al lado. Así los nidos de hostigadores despertarán. Espero que baste para destruir la Gorgona. Para ello, deberemos extender nuestra infestación creando tumores de biomateria. Hemos colocado un tumor de biomateria junto al primer nido. Despierta. Aniquila la Gorgona. Perfecto. Es el comienzo del fin Warfield. El nido de hostigadores gastó toda su energía para derribar la Gorgona. Tenemos más. Colocad un tumor cerca del siguiente. ¡Rápido! Más adelante, Abazur nos encargará recolectar restos de biomasa para aumentar el poder de Kerrigan. He descubierto esencia utilizable en biomasa Zer, secuencias valiosas. Recuperar hará fuerte a Reina de Espadas. Acabemos con esto. Vamos, adelante. El enjambre no descansa. ¡Poned otra Gorgona en el aire! Dos menos. Vienen más. Extended la biomateria. A partir de aquí, la misión consistirá en abrirnos paso por el ejército de Warfield, propagando la infestación con los tumores de biomateria y recuperando los nidos de hostigadores para acabar con el resto de sus naves. ¡Desplegad cápsulas! No tenemos tiempo. Acabemos. Gracias, mi reina. Almas Zer de mi prole enterrados entre los muertos. Te quiero en el frente para engendrar tumores de biomateria. Lo comprendo. Cuantos más tumores haya, más rápido se extenderá la biomateria. ¡Traed una Gorgona! ¡Aplastemos a Kerrigan! Ha caído otra Gorgona. Seguid así. Despertad más nidos. Adelante. Las tropas están siendo atacadas. Acabemos con esto. El enjambre no descansa. ¡Desplegad otra Gorgona! Nada se interpone en mi camino. No tenemos tiempo. Este mundo es mío. ¿Qué ocurre ahora? Una menos. Este planeta es mío, Warfield. Y una más, Kerrigan. El general Warfield envía otra Gorgona, mi reina. Eso que ves ahí son huesos Zer, y tú pronto te unirás a ellos. Debemos evitar la Gorgona. Solo un nido de hostigadores podría destruirla. Sí. ¡Otra Gorgona! ¡Pagarás por esto, Kerrigan! ¡Poned otra Gorgona en el aire! Habla rápido. El enjambre no descansa. El enjambre está hambriento. Vamos, adelante.
hacer. Enviad un equipo de asalto a ese nido antes de que los Zerg lo activen. Ha caído otra gorgona. Seguid así. Despertad más nidos. Conquisté este planeta en nombre del dominio Terran. No pienso renunciar a él. Yo creo que sí lo harás. Esa es tu última gorgona, ¿verdad? Este mundo es... Biomasa obtenida. Buenas secuencias. Finalmente, para terminar la misión, aparte de conseguir el último resto de biomasa, destruiremos la última nave. Campo de minerales agotado. ¡Retirada! Repito, a todas las tropas en la trinchera, ¡retirada! ¡Hemos perdido el control! Kerrigan, aquí Warfield. Sé que puedes oírme. Tengo un mensaje para ti. Trae a todos tus efectivos. Trae a todo el enjambre. No quiero tener que perseguir a los rezagados después de matarte. Te veré en la meseta agreste, anciano. Tu estrategia contra los Terran era extraña. Pero ahora la entiendo. Los cambios de Abathur están dando fruto. ¿Recuerdas lo que te dije en el campo de batalla? Perspectiva. ¿Se parece a la astucia? No. ¿A la velocidad? Abathur, ve con él. Su trabajo es doloroso. Su trabajo te hará comprender la perspectiva. Iré. Isha, cuando la reina de espadas, cuando yo dirigía al enjambre en Char, ¿cómo era? Eras poderosa. Nos hiciste fuertes y astutos. Sabíamos que bajo tu reinado sobreviviríamos eternamente. ¿Y ahora? Ahora no hay nada claro, pero el enjambre continuará. Si mueres, serviremos a otro líder. Soy la líder del enjambre y si yo muero, vosotros también. No lo olvides. Háblame de tu trabajo. Observo carne, veo solo potencial. Hebras, secuencias, genes, separar, unir. Busco mejoras. Como carne, rompo huesos. En mi interior manipulo. Tejo, secuencio. Creo grandeza. ¿Pero no perfección? Nunca perfección. Perfección, objetivo que cambia. Nunca se detiene. Puedo perseguir. No puedo alcanzar. Me vas a venir muy bien. Ha aumentado tu nivel de poder. Ha despertado un nuevo nivel de habilidades. La fortaleza es prácticamente inexpugnable. Solo hay un acceso terrestre y uno... Da igual. Somos el enjambre. Podemos sacrificar 1000 de los nuestros por cada uno de sus soldados. Para retomar Char, debemos destruir la fortaleza Terran. Lucharán con todas sus fuerzas. Solo esperamos tu orden, mi reina. Misión 9. Viejos soldados. Hemos llegado a la fortaleza Terran. Están listos para el combate. No es momento de sutilezas. Iremos a por ellos donde quiera que estén y los aplastaremos. Preparaos para el lanzamiento nuclear. Quiero que solo queden bichos crujientes. El general Warfield está activando su arsenal nuclear. Debemos actuar rápido. Zagara, establece una colmena. Yo dirigiré la oleada y causaré todo el daño que pueda. En esta misión tendremos la batalla final contra Warfield en Char, planeta donde Kerrigan se convirtió en la reina de espadas en la primera entrega del juego, y tuvimos la lucha de los rebeldes de Raynor que consiguieron convertir a Kerrigan en humana. Prepararé una colmena para el enjambre, mientras haces todo el daño que puedas, mi reina. Envíame refuerzos cuando puedas. Va a correr la sangre. Lo primero que haremos será destruir la puerta principal de la base. ¿Quién te ha preguntado?
Nada se interpone en mi camino. Acabemos con esto. ¡Aquí vienen! ¡Cargad y disparad! ¡Rechazad el asalto! ¡No cedáis ni un centímetro! Han llegado más refuerzos del enjambre para el ataque, mi reina. Una vez dentro, destruiremos todas las defensas posibles para hacernos paso hacia la fortaleza de Warfield antes de que active el arsenal nuclear. Te envío más Zerg, mi reina. Espero que resulten útiles en el ataque. Vete de Char. Si te quedas, exterminaré hasta el último de tus hombres. Se nos acaba el tiempo. ¡Liquidadlos, muchachos! Esos bichos no se harán con Char. ¡Zerg! ¡Llevad a los heridos a las naves de evacuación! Venga, dilo. ¡Hora de la solución nuclear! ¡Matadlos a todos! Nuestra colmena casi no sobrevive al ataque, mi reina. Warfield lanzará más bombas en cuanto su arsenal esté disponible. Debemos colarnos en su centro de operaciones tácticas. Una vez dentro, se acabó. He creado algo para que te ayude a destruir a los Terran. La aberración. Secuencias poco refinadas, sin embargo, eficaz. Utilízalos, mi reina. Hazte con el control de la base y los Terran aprenderán a temer al enjambre. Mi reina, en esas instalaciones los Terran experimentan con los Zerg. No podemos permitirlo. Las destruiré si puedo, Zagara. Hemos localizado la colmena Zerg, muchachos. Desplegad los equipos de asalto. Acabemos con esto. Ataque nuclear. Vamos, adelante. Los Terran van a lanzar otro ataque nuclear. ¡Despejad la zona! Ahora, deberemos seguir avanzando entre las defensas hasta acabar con las instalaciones científicas que Zagara nos ha encargado de destruir. Nada se interpone en mi camino. ¡Lo lamentarás, Kerrigan! ¡Evacuad a los civiles! ¡Soldados, mantened la posición! ¿Para esto renunciaste a tu humanidad? ¿Para matar más gente? Chica, te salvamos. ¿Cómo has podido volver a esto? Nada se interpone en mi camino. He tomado las instalaciones científicas. Eso acabará con los experimentos de Warfield. Espero que te lleves bien con esos bichos. Irás con ellos al... Nagatzul. Warfield, deberías haberme entregado Char. Acabemos con esto. Finalmente, para acabar la misión, destruiremos la fortaleza de Warfield. Equipos de fantasmas Bravo y Delta, ¡abrid fuego! El camino está despejado. Adelante, dadles caza. Pero el general Warfield es mío. Teniente, lleve a los heridos a las lanzaderas. Casi hemos llegado. ¿Envío un equipo a buscarle? Estoy bien, teniente. Encárguese de los heridos. ¿Yo sabe salir de esta?
Escúchame. Tengo 3 lanzaderas llenas de hombres tan jodidos que no suponen ninguna amenaza. Maridos, padres. Vas a dejar que se vayan. ¿Me oyes? ¡General! ¡Estamos rodeados! ¡No hay salida! Por venganza. Ya ni siquiera eres humana. Nos has traicionado a todos. ¿Por qué? ¿Por simple venganza? ¿A cuántos inocentes has matado? ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Qué pensaría Raynor si te viera ahora? ¡General! ¡Estamos rodeados! ¡No lo conseguiremos! ¡General! ¡Los CER retroceden! ¡Es un milagro! ¡Vamos a conseguirlo! ¡General! ¡General! Hola chicos, soy Jim Raynor, vuestra peor pesadilla, ya que si no le dais like ni comentáis este video, os visitaré por las noches. Mirad bien debajo de vuestras camas, o en el interior de vuestro armario antes de dormir. Divergente me dijo que no os hiciera daño, pero si este video no recibe los suficientes likes, me temo que tendréis pesadillas. Dale like y nos vemos en el siguiente video.